Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente friki o retro más auténtico. Este es tu podcast si estás pensando en abandonar el planeta para descubrir otros mundos y aventuras huyendo del tremendo estropicio y la contaminación ambiental y cultural que parece estar apoderándose de la Tierra, manifestándose en líderes autoritarios fascistoides y la falta de empatía de una parte acomodada económicamente de la sociedad, tanto hacia sus semejantes como hacia la naturaleza. Aquí te voy a ayudar a explorar territorios desconocidos que, por muy extraños que te parezcan, van a ser una maravilla si comparas con las tendencias de YouTube o de tu red favorita. Quizás ser friki sea una salida para escapar del entretenimiento clónico que nos quiere matar de aburrimiento y convertirnos en zombies del mainstream. Así que, bienvenidos al episodio de hoy. Nos adentraremos en la niebla espesa del Dungeon Ambient, explorando las atmósferas oscuras que nos sumergen en un mundo medieval y místico. Hablaremos sobre las brujas del espacio en Doom Prophecy, enfrentándonos a fuerzas más allá de la comprensión humana. Después lucharemos contra un imperio totalitario en el cómic steampunk Iron Wolf, donde la resistencia no tiene límites. Y para terminar, enfrentaremos 1000 calamidades en la dura y desgarradora aventura apocalíptica del juego Lisa the Painful. Así que comenzamos. Comenzamos como siempre por la música. Y esta vez he querido tocar un género musical en concreto, porque me ha sido muy difícil solo elegir un artista. Y bueno, es un género tan de nicho que bueno, yo creo que os va a venir bien a los que estáis explorando pues cositas nuevas. El Dungeon Synth Ambient es un género que combina sintetizadores y atmósferas oscuras con una vibra medieval, como si estuvieras recorriendo castillos o mazmorras llenas de misterio. Aunque muchos asocian este estilo con Mortis, que es un artista pues, que lo inició, no ha terminado de encajarme. En cambio, he encontrado algo que me conecta más, como el trabajo de Calignosia, un artista madrileño que, aunque más cercano a lo clásico que al ambient, crea composiciones que me acompañan en mis sesiones de dibujo en las tardes de lluvia. De hecho, su álbum Mal País es todo un viaje casi cinematográfico por el medievo, un trabajo que recomiendo totalmente. Investigar más sobre este mundo me ha llevado al sello CryptoCrypt, cuyo legado es enorme. Es por eso que quiero compartir los trabajos de algunos de sus artistas que más me han gustado, como Mountain Realm con su Shadow Lord y Swordlander con Struggles of a King. Estos dos se centran mucho en las texturas sonoras usando sintetizadores y efectos, pero sin perder esa esencia medieval en sus composiciones. Pero lo mejor lo he dejado para el final. Witchbolt, un artista que se aleja de los arreglos clásicos para adentrarse en territorios más electrónicos, con drones largos y texturas lo-fi que llevan mucho más al terreno del ambient. Es una auténtica delicia, sobre todo para los que buscamos sensaciones emotivas fuertes. Ojo, este artista no es para todo el mundo, porque muchas de sus piezas se salen de lo relajante y te transportan a territorios más inquietantes y oscuros. Pero al fin y al cabo, el Dungeon Synth Ambient se trata un poquito de eso. En cuanto a la iconografía y el arte que acompaña a este estilo, es increíble, desde el arte clásico de Calignosia a las ilustraciones maravillosas y altamente oscuras que parecen sacadas de Dungeons & Dragons del sello CryptoCrypt, hasta el arte minimalista de Witchbolt, del que aprecio todos sus enanos y setas. Cada álbum, ya sea en formato digital o físico como vinilo o cassette, se convierten en un tesoro. Y hablando de formatos, el cassette es ideal para este género, sobre todo si eres un fan del relax con altas dosis de atmósfera inquietante y misteriosa. Os recomiendo enormemente que lo busquéis en mi app favorita, Bandcamp, en donde, además de tener extras y escucharse mejor que Spotify, apoyáis directamente a los artistas. Qué buena falta hace, sobre todo artistas pequeños, artistas independientes.
Y de esta niebla misteriosa del Dungeon sin Ambient vamos a pasar a otro misterio, pero más espacial. He estado viendo la serie Dune Prophecy. Dune Prophecy es la serie que continúa la saga de los 6 libros escritos por Frank Herbert, adaptados antes en las icónicas versiones de David Lynch y Denis Villeneuve. Ahora esta nueva producción se basa en la expansión de nada menos que 11 títulos escritos por su hijo Brian Herbert. Tengo que confesar que solo me he leído el primer libro de Frank Herbert, que me encantó, por cierto, me flipó. Pero mi hambre constante de cosas nuevas hace que no pueda ser fiel a ninguna saga por mucho tiempo. En concreto, esta serie se centra en el libro Sisterhood of Dune, o Sisterhood of Dune, y como es habitual en las superproducciones de hoy, está dirigida por varios directores. Esto, claro, me trae altibajos, pero también nos regala algunos capítulos que realmente brillan. El elenco es espectacular, ¿no? El elenco de artistas, de actores. Por ejemplo, Jessica Barden, mi querida protagonista de The End of the Fucking World, se luce en su papel. Y curiosamente, Travis Fimmel, que parece hacer un papel idéntico al que interpretó en la injustamente infravalorada serie Raised by Wolves, hacen sus cositas, ¿no? En esta serie, que ya os digo que en general el reparto es muy bueno. La historia, como cabría de esperar, es compleja, un auténtico culebrón del tipo que normalmente me da pereza ver, pero aquí estamos hablando del Juego de Tronos del espacio y claro, pues no puedo resistirme. ¿Qué es lo que me atrae? Pues el diseño artístico, el vestuario y toda esa estética inspirada en los genios de Moebius y H.R. Giger, ¿no? De los que soy un fanático declarado. La ambientación minimalista y oscura que envuelve a la serie es simplemente fascinante. Además, las naves espaciales futuristas son alucinantes y visualmente está a un nivel que te atrapa irremediablemente. En cuanto a la trama, está enfocada en lo más misterioso y metafísico de la saga, las Bene Gesserit, este enfoque de las brujas del espacio y la dualidad entre la tecnología y lo que va más allá del entendimiento científico. Es algo que, como buen amante de la ciencia ficción, me tiene fascinado. Exploran esa delgada línea entre lo tangible y lo esotérico. Eso le da pues un toque especial. La banda sonora compuesta por Volker Bertelmann, Auska, es totalmente adecuada para la atmósfera de la serie, aunque como casi siempre, pues echo de menos algo más moderno y futurista y menos clásico. Aún así, el autor ha sabido captar esa magia que combina lo sinfónico con sintetizadores y que funciona muy bien. Pero bueno, sigo creyendo que a las historias futuristas les iría mejor una música más experimental y tecnológica. Finalmente recomiendo la serie. Esta serie tiene todos los ingredientes para ser especial, un diseño impresionante, una trama intrigante y una atmósfera que envuelve. Y para cerrar os dejo con una recomendación extra. Si os fascina indagar en lo misterioso y lo que está fuera del conocimiento terrenal, os recomiendo las siguientes palabras del escritor Paco Puebla Pestaña, además de ser arqueólogo y responsable de la editorial de libros heterodoxos La Muertecita. Es un experto en estos temas y os aportará mucho con su visión. Aquí lo tenéis. Reconozco que soy alguien que no se ha leído todos los libros de Dune de Frank Herbert, ni los de su hijo Brian junto a Kevin J. Anderson. Reconozco mi culpa. No volverá a suceder. En realidad, tan solo me leí hace mucho tiempo el primer libro con el que Frank comenzaba la saga, y algún tiempo después hice lo propio con Casa Capitular, que remataba la segunda de las trilogías, sobre todo debido a que este último libro estaba centrado en la hermandad Bene Gesserit. Y reconozco que todo lo relativo a esta congregación siempre me atrajo como la sangre de un vampiro. Esa hermandad de mujeres a medio camino entre una congregación de monjas, una clase de brujas, un laboratorio de científicas locas y una especie de facción futurista de la sección femenina franquista de procesión por una hipotética Semana Santa marciana, reclutadas por un club Bilderberg galáctico. El hecho de que Dune Prophecy esté basada más o menos en uno de los libros bisagra del hijo, reconozco que a priori no me inspiraba mucha confianza.
Yo no estoy en la cabeza de Brian, pero me da la impresión de que evidentemente vio a la gallina de los huevos de oro después de morir su padre, y si no es así, pido perdón. La parte visual de la serie está basada en las pelis de Denis Villeneuve, y eso para mí ya es un punto. Me encanta esa estética neobrutalista que aparece cada vez que se muestra la sede de la escuela Bene Gesserit, donde el minimalismo y los tonos grises del hormigón lo dominan todo. Y tal como se han ido sucediendo las intrigas, e incluso también acompañadas en cierto modo por algunos detalles de la estética, la serie tiene una cercanía evidente con Juego de Tronos. Esta serie va de los orígenes de esa hermandad. El universo de Dune es muy, pero que muy complejo. De hecho, con todos mis respetos, Star Wars es la versión simplista de Dune. El origen de toda la saga de libros tiene su principio en una rebelión del ser humano contra las todopoderosas máquinas pensantes, 10 milenios antes de lo sucedido en los primeros libros de la saga, donde se narra la historia de Paul Atreides, que Denis Villeneuve toma para sus películas. Vamos, lo mismo que se nos cuenta con sus variantes en Terminator o en Matrix. Esta rebelión es lo que se conoce en las novelas de Dune como la yihad badleriana. Me parece divertido como Max trata de evitar el término yihad, evidentemente que por las connotaciones ligadas al extremismo musulmán, y lo sustituye por el menos conflictivo para ellos de guerra contra las máquinas. Y de la victoria sobre la inteligencia artificial nace todo el universo de Dune y las luchas intestinas por su control, entre las diferentes facciones de poder que erigen como herederas de las máquinas. Y derivadas de esta herencia, la prohibición por mandato casi divino de cualquier tecnología de inteligencia artificial. Aunque, como se verá en la serie, inteligencia artificial e inteligencia natural no están tan separadas. ¿Y cuáles son las patas sobre las que se sustenta este universo de ficción? Por un lado, el imperio y las casas nobiliarias, que conforman el Landsraad, o especie de senado feudal galáctico, donde las casas Harkonnen y Atreides escenifican el conflicto de antagónicos, mientras la casa Corrino detenta el poder imperial. Mientras el planeta Arrakis, Dune, es el lado rebelde galáctico, evidentemente mostrado bajo unos arquetipos claramente influidos por el mundo musulmán. La segunda pata de la mesa la constituye la cofradía espacial, que detenta el monopolio absoluto comercial galáctico y el comercio de la especia o melange, que se origina exclusivamente en el planeta Arrakis. Una especie de Amazon galáctico, tan importante como para que el calendario y la cronología de toda esta historia se establezca en base a su fundación, de la misma manera que la figura de Cristo sirvió para vertebrar nuestra cronología planetaria. Herbert ya vio la economía como la auténtica regente en la sombra tras la política y la religión. Y una tercera pata está compuesta por 4 escuelas metafísicas con ansias de poder, las cuales se fueron fundando poco a poco tras la caída de las máquinas, con el afán de sustituir su influencia sobre el ser humano. Por un lado, los médicos Suk, una escuela de medicina cuyas prácticas se parecen más a las de los sanadores de la medicina tradicional china o ayurvédica hindú, basada en la energía sutil. Una escuela enfocada sobre todo en ejercer de médicos exclusivos de los grandes señores de las casas nobiliarias. Otra de las instituciones metafísicas que se formaron tras la caída de las máquinas pensantes fue la de los Mentat, los cuales se erigieron en los sustitutos humanos de la inteligencia artificial. Humanos con la mente tan desarrollada que comenzaron a ejercer de casi infalibles asesores de las grandes casas. La tercera escuela fue la del patriarcado genetista de los Leilaxu, aunque quizás en esta serie no tengan la presencia que tiene a lo largo de la saga, y que quizás tengan en la segunda temporada. Una especie de contraparte masculina de la Bene Gesserit. Religiosos y desarrolladores genetistas, creadores de una especie de clones que solían infiltrar en las esferas de poder. Y como no, la cuarta escuela fue la de la Hermandad de las Bene Gesserit. Una congregación de aparentes monjas que nada tienen que ver con la religión, aunque la utilicen como método de control y direccionamiento social y cultural de todos aquellos a los que consideran inferiores, es decir, básicamente el resto que no sean ellas. Una hermandad que ansía el poder desde la trastienda, ejerciendo de asesoras de los grandes señores e incluso concubinas para poder engendrar linajes concretos de líderes receptivos a sus influencias. Un poder que a lo largo de las novelas se escenifica bajo unas premisas de absoluta eugenesia, en busca de un ejemplar perfecto humano, paradójicamente masculino, al que denominan Kwisatz Haderach, el cual surgirá a base de seleccionar meticulosamente las líneas genéticas que consideran más adecuadas para sus propósitos, cuyo objetivo es la perpetuación de un imperio galáctico con ansias de eternidad. En Dune Prophecy se nos habla del nacimiento de esta hermandad, nacida directamente de esa yihad badleriana. Algunas de las atrayentes cosas que definen a esta hermandad pseudo-religiosa
son sus condicionamientos y habilidades, que las convierten casi en supermujeres. Por un lado, sigue un aprendizaje físico-mental que en las novelas se denomina Prana Bindu, tomado libremente de fuentes tradicionales hindúes como el Kundalini Yoga. Por otro lado, las miembros de la Bene Gesserit están entrenadas en el denominado arte extraño, basado en un arte marcial oriental emparentado quizás con el Kalaripayattu hindú. Otra de las cosas que define a las Bene Gesserit es el uso de un lenguaje secreto ejecutado con las manos, similar al de los sordomudos. Y por otro, el uso de una técnica de control mental conocida como la voz, similar a la que utilizan los maestros Jedi. No tanto para influir de manera general en una forma de comportamiento o pensamiento, sino más bien para obligar a realizar actos específicos en momentos concretos. También tienen la facultad de estar conectadas a todo su linaje femenino, sobre todo relacionado con la sabiduría adquirida por las anteriores reverendas madres de la hermandad, lo que las convierte en auténticas bibliotecas de sabiduría. Por último, las Bene Gesserit no es una congregación religiosa, aunque pudiera parecerlo por sus vestimentas casi monásticas. Estas vestiduras son solo parte de la escenografía con la que ellas mismas se han autorrodeado. En realidad están por encima de la religión, tan por encima que ellas son las que las crean y las promueven, pues saben del poder de la religión, del mito y de la superstición como herramientas eficaces de control social, promoviéndolas en las sociedades más aparentemente atrasadas, a través de un proyecto de implantación de ideas que se conoce como misionaria protectiva. Este es el mundo de Dune, reducido a su mínima expresión. Un mundo que, si no fuese por los evidentes guiños a una sociedad futurista, se parece demasiado al mundo actual que conocemos y al mundo que la historia nos ha transmitido. Al mundo dominado por la voraz economía, por la religión más coercitiva y por la política más egoísta, avariciosa e inductora del odio, y las ansias de poder más destructivas que pasan a rodillo sobre la gran mayoría de la población restante sin tener en cuenta el sufrimiento que genera. Bueno, pues mil gracias, Paco, por tu gran aporte, y ya sabéis que tenéis mucho más en forma de libros de ficción, ensayo y relatos en Ediciones La Muertecita. La verdad que es una pasada escuchar a Paco y bueno, un súper resumen, minimalista sí, pero muy muy claro de lo que nos podemos encontrar no solo en la serie, sino en los libros de Herbert y de Brian, de Frank Herbert y de Brian Herbert, ¿no? De su hijo. Una pasada realmente, pues todo este mundo y todo este universo de Dune. Y bueno, pues vamos a pasar también a otro mundo, a otro universo muchísimo más pequeño, pero también con su rollo, ¿no? Con su estilo. Tocaba libros y cómics. He elegido un cómic muy especial que se llama Iron Wolf. Iron Wolf es un cómic publicado en 1992 por DC Comics como parte de su línea DC Science Fiction o Science Fiction Graphic Novel. Es un cómic de un solo volumen ambientado en un universo futurista y con una estética steampunk y victoriana. El mundo que presenta combina naves espaciales con estética steampunk, tipo Zeppelin, también intrigas políticas, piratería y razas inmortales como vampiros y hombres lobo, para construir un relato cargado de tensión y dramatismo. En el centro de esta historia se encuentra un antihéroe socialista, Iron Wolf, quien lucha incansablemente contra el imperialismo. La realeza corrupta y un sistema fascista liberal también son el objetivo, ¿no? de Iron Wolf. Este cómic, aunque contenía un único tomo, aspiraba a ser una obra cargada de contenido político y visualmente impactante. La historia de Iron Wolf fue una colaboración entre grandes nombres del cómic estadounidense. Su creador, Howard Chaykin, reconocido por explorar temas maduros y políticamente cargados, presentó por primera vez al personaje en los 70 en Weird World. En 1992, Chaykin decidió revisar al personaje retomando su interés por los protagonistas moralmente complejos y relatos cargados de crítica social. El arte estuvo a cargo de Mike Mignola, conocido por crear Hellboy. Su estilo oscuro y minimalista aportó una estética poderosa al universo de Iron Wolf.
Complementando este equipo, P. Craig Russell trabajó en los acabados y el color, dando vida a los detalles con una paleta característica de los años 90. El arte de Iron Wolf logra un equilibrio entre lo realista y lo estilizado. El diseño de los cepelines espaciales y los escenarios victorianos futuristas genera una atmósfera envolvente, mientras que la narrativa que sostiene un tono dramático que aborda temas complejos como la lucha contra el poder opresivo. Este estilo visual, combinado con el contenido político, lo convierte en un cómic único, aunque destinado a un público más de nicho, ¿no? Más nicho. En los años 90 el mundo del cómic vivía un momento peculiar, era una época de creatividad desbordante en editoriales independientes, pero también de una comercialización agresiva en editoriales como DC y Marvel. En este contexto, Iron Wolf pasó desapercibido, en parte porque no recibió el mismo nivel de promoción que otros títulos más comerciales, pues de los típicos superhéroes. Además, su enfoque en temas políticos y su formato de un solo volumen limitaban su alcance en un mercado inclinado hacia las historias serializadas, las colecciones. A pesar de su falta de éxito comercial, Iron Wolf dejó un impacto en el género. Su diseño de naves, cepelines y escenarios steampunk influyó en otros autores y proyectos posteriores dentro del mismo estilo. También marcó un precedente para las narrativas más maduras en el cómic estadounidense. Como curiosidad, el arte de Mignola en este cómic ya mostraba destellos del estilo que más tarde definiría Hellboy. E incluso yo podría decir que ha influido en muchísimas series, cómics, series animadas del rollo steampunk, ni más ni menos que Arcane. O sea, Arcane o el mismo juego League of Legends. No sé de qué manera, pero estoy segurísimo de que si vamos a la raíz de lo que es la iconografía y el diseño steampunk, este cómic ha tenido que ver en toda esa atmósfera, en todo ese arte, en todo ese diseño. Así que pues muy a tenerlo en cuenta, Iron Wolf. Ya sabéis, si tenéis interés, podéis buscar por ahí, que está en digital. Y bueno, en físico ya creo que es más difícil encontrarlo, pero estoy seguro que en los mercados de segunda mano, posiblemente, a los que sois muy fan de los cómics, pues rebuscando lo podéis encontrar. Y desde aquí pasamos a otro universo, esta vez un universo muy friki. Hablo de videojuegos ya, y vamos a hablar de Lisa, de Painful. Lisa de Painful es un videojuego que puede romperte tanto el cerebro como el corazón. Esta distopía salvaje en 2D, aunque cuenta con un arte que a primera vista no es especialmente atractivo, tiene una historia y una narrativa absolutamente bizarra y desgarradora. Nos encontramos en un mundo arrasado y hostil al estilo de Mad Max, donde la humanidad ha sido reducida únicamente a hombres tras un misterioso evento llamado White Flash. En este entorno desolador, el protagonista Brad Armstrong descubre un bebé femenino, una niña llamada Buddy, algo que representa una esperanza y una amenaza en este mundo cruel. Brad decide criarla como su hija, protegiéndola lo mejor que puede, pero su vida da un vuelco cuando Buddy es secuestrada. A partir de aquí comienza un viaje que combina elementos de horror, psicológico, drama y acción. El objetivo es rescatar a Buddy, pero el precio a pagar es altísimo. Brad, quien está profundamente marcado por un pasado de abuso y traumas, hará lo que sea necesario. Y cuando decimos lo que sea necesario, es literal. Durante la aventura puedes perder compañeros de equipo, amigos e incluso partes del cuerpo de Brad. O sea, puedes perder partes de tu cuerpo. No os voy a contar cómo, por supuesto. Las decisiones que tomes no solo afectan la jugabilidad, sino que también influyen emocionalmente, haciéndote cuestionar constantemente tus valores. El mundo de Lisa de Painful es hostil en todos los sentidos, desde sus enemigos hasta los propios escenarios. Cada rincón está diseñado para desafiarte. Los combates por turnos, aunque parecen simples al principio, pueden convertirse en auténticas pesadillas si no eliges bien a tus compañeros y sus habilidades. Además, las drogas, el alcohol y la desesperación son constantes a lo largo del juego, tanto en su narrativa como en las mecánicas del juego. La historia
Está llena de giros, sorpresas y momentos impactantes que no te darán descanso. La crudeza de la narrativa se combina con un humor oscuro que a veces sirve como alivio, pero que otras veces solo subraya la tragedia que se vive en este mundo. El juego fue desarrollado por Dingaling Productions, un pequeño estudio independiente liderado por Austin Jorgensen, también conocido como Dingaling. Fue lanzado en 2014 como una secuela espiritual de Lisa the First, un juego gratuito que exploraba los traumas de Lisa, la hermana de Brad, cuyo abuso a manos de su padre tiene un impacto profundo en los eventos de Lisa the Painful. Jorgensen diseñó, escribió y creó la mayor parte del juego él solo, logrando un título que, a pesar de su apariencia modesta, es profundamente emotivo y perturbador. Aunque no fue un éxito comercial masivo al principio, Lisa the Painful se ha convertido en un clásico de culto. Para los que os gustan los RPGs y los juegos frikis, este es muy de culto y muy friki. Y hay que jugarlo y disfrutarlo, aunque te lo va a poner difícil el juego, para disfrutarlo, sobre todo moralmente. Y bueno, pues esto ha sido todo. Este ha sido el podcast Conexiones número 59 ya. Madre mía, 59. Bueno, ¿qué os voy a contar? Seguimos. Despedida. Si te ha gustado, simplemente dale al me gusta o comenta algo. Es muy importante para mí saber que estás ahí. Muchas gracias. Recuerda que puedes escucharme en iVoox, en iTunes, en Spotify con episodios limitados y en Patreon con episodios ilimitados. Están todos los episodios en Patreon con calidad de audio y también puedes disfrutarlos antes que nadie, donde además puedes leer el podcast si te apetece en vez de escucharlo y dar tu opinión o incluso participar como colaborador o como colaboradora en este podcast, simplemente aportando €1 en Patreon. A mí me ayuda muchísimo y me gusta tener colaboradores, así que si te gusta pues el mundo de los videojuegos, la literatura de ciencia ficción, fantasía, etcétera, de aventuras, las series, el cine o la música, bueno, pues por ahí hablamos y nos ponemos en contacto para una posible colaboración. Entonces, un gran agradecimiento a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Gracias por tu apoyo constante. Es un placer saber que hay personas como tú en las que puedo apoyarme para seguir creando contenido. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaros. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.